Buenos días a todos. No tengo título. No tengo título todavía porque nunca sé bien dónde termino. Y particularmente esta porción siempre le trato de esquivar. Les voy a hacer tres confesiones en relación. Lo que nos toca leer hoy es el capítulo 3, del 14 al 18 de Santiago. Hacía muchísimo que no estudiaba Santiago, muchos años. Antes de pandemia teníamos una célula en casa y estudiamos el libro de Santiago. Mi mamá dirigía la célula y éramos Margarita, Vinchen, Anita Cosani, Ezequiel, Victoria Sacia, Valentina y yo. Y bueno, trataba yo de recuperar ese tiempo en el living de mi casa y me venían a la mente todos los pasajes que conocemos de Santiago, la fe, las obras, la paciencia, la oración. Nunca me viene el 3 de la lengua y lo que nunca me viene. Es más, yo decía, si me convocan para Santiago, que no me toque el 3. Porque a mí en esta iglesia me acomplejaron. ¿Ustedes se acuerdan de alguien que ponía apodos en esta iglesia? ¿Quién? Él es el culpable de todos mis complejos. Yo era la más chica del grupo. Y cada vez que me veía me hacía así. Y yo le decía, ¿por qué me haces así? Bifi, me decía. Le digo, ¿pero por qué me decís así? Porque esa lengua es poderosa, me decía. Y ya me quedó a mí el complejo. Porque yo decía, yo siempre me pregunto, y hasta el día de hoy lo sigo haciendo, yo soy autoritaria. Yo hablo de alguna forma. Y él me hacía... Y bueno, entonces siempre me quedó eso en la cabeza. Y mucho tiempo, hasta el día de hoy, yo he luchado contra eso que para mí es algo que piensan los otros. No es algo que me pertenece. Pero siempre he tenido ese pequeño complejo. Me viene y me toca el 3. Gracias a Dios, la primera parte le tocó a Marcelo. Y la verdad que no tengo título porque no estoy segura, como soy esquiva, no estoy segura si voy a hablar exactamente de los versículos que me dieron. Pero la verdad que he recibido un mensaje en mi corazón y sí, los quiero transmitir así, tal cual lo he pensado. Leemos el pasaje. Santiago 3, a partir del 13. Si ustedes son sabios, Nueva Traducción Viviente es la traducción sugerida por la Iglesia. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Ahí mejor? La carta de Santiago, aunque parezca una carta árida, después de haberla leído muchas veces para esta ocasión, pienso que es una reflexión del corazón de un pastor a una iglesia.
Tal como venimos diciendo durante todos estos domingos, Santiago le escribe a los judíos que habían creído y que estaban dispersos. Ya había comenzado la persecución de los judíos y había muchas cosas que resolver. Había persecución, había pobreza. Santiago veía muchas necesidades, discriminación, y comenzaba a ver en esa iglesia, en esos hermanos que él amaba y que muchos estaban en diferentes regiones, cosas que le preocupaban. Los consejos que les da Santiago a esos hermanos que él amaba nos permiten reflexionar sobre muchas cosas. Algunas de esas cosas son: ¿cuál es el verdadero sentido de ese primer encuentro con el Señor Jesús? ¿Y cuál es la perspectiva correcta que nosotros debemos tener frente a ese Dios inmenso del que habla Santiago? Cuando uno reconoce la obra de Jesucristo en la cruz, ¿qué pasa? Dios acampa en el corazón de uno y nuestra vida se transforma. No se trata de un momento, de un instante. No es solo la confesión, porque esta decisión que alguna vez tomamos afecta el curso de nuestra vida totalmente. Afecta la forma en que trabajamos, la forma en que nos desarrollamos, la forma en que nos vinculamos con el dinero, afectan nuestros vínculos, nuestras amistades, afecta la forma en que hablamos y afecta la forma en que vivimos. Antes cuando nos bautizábamos decíamos dos cosas. Primero confesábamos: confiesa que Jesucristo es el Salvador de tu vida, confiesa que Él ha muerto por tu pecado. Y después, yo me acuerdo que el gringo siempre preguntaba, después las últimas veces no lo escuché más, ¿estás dispuesto a seguirlo? Se preguntaba en el bautismo. Cuando confesamos que Cristo es el Señor de nuestras vidas, nos comprometemos a seguirlo. Y seguirlo significa hacer lo que Él hizo, hace, y hacer lo que espera de nosotros. Entonces Santiago comienza a analizar a través de sus 5 capítulos lo que tenemos, lo que sabemos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Y tiene una preocupación que es fundamental. Es una preocupación que la tenía para los hermanos y que es totalmente aplicable para nosotros. Ustedes confiesan con su boca algo y hacen otra cosa. Tienen doble ánimo, son inconstantes. Ustedes dicen que creen y dudan. Ustedes dicen que creen y discriminan por la condición social. Ustedes dicen que creen y son ambiciosos. Ustedes dicen que creen y están ávidos por lugares de privilegio. Ustedes dicen que creen y no pueden controlar su lengua. Tienen que poner en práctica todo lo que creen. Pero primero, tienen que reconocer quiénes son y por qué nos pasa esto. Y para eso, Santiago también lo dice, pero más velado, acudimos a toda la palabra. Y pienso en Jeremías. Ustedes son vasijas rotas y su naturaleza está totalmente alejada de lo que Dios quiere. El camino para seguir a Cristo se aprende volviéndonos cada vez más invisibles y permitiendo que lo que se vea es Cristo. Dios, y esta es la buena noticia, Él habita en estas vasijas rotas. Y la única virtud que nosotros tenemos es Cristo. Me parece que Santiago nos hace reflexionar y pone sobre la mesa esto. Lo único que ustedes tienen de virtuoso es Cristo viviendo en ustedes. A Santiago hay que leerlo de la mano de muchos otros, y Pablo siempre viene bien.
Romanos dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y así ustedes van a poder aprender cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese es un proceso de transformación que Dios quiere hacer con nosotros, individual y comunitariamente. Es un camino, como decía la Gaby, es un camino que requiere conocerlo y tener intimidad con Él para llegar a ser como Él. Y el capítulo 1, por eso yo decía, a mí me toca el 3, pero el 1 me gusta a mí. Porque el 1 dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará sin limitación y sin reproche alguno. Si no saben cómo seguir, pregúntenle a Él. Pídanselo a Él y Él les va a iluminar el camino. Dice alguno de los comentaristas que Santiago usa este recurso de hacer preguntas retóricas. Si alguno sabe, ¿por qué no dice nadie sabe cómo seguir? Porque esta capacidad discursiva de Santiago nos ayuda a reflexionar y a preguntarnos a nosotros mismos cosas que él quiere poner sobre la mesa. ¿Reconocemos nosotros que nos falta sabiduría? ¿Reconocemos que solo nos podemos? Eso es lo que nos quiere ayudar Santiago. Entonces, en el capítulo que nos toca, en la porción que nos toca, dice, hay un conocimiento que es de este mundo, que es humano. Incluso dice, instigados por las fuerzas del mal, que provoca rivalidad, confusión, toda clase de maldad y desorden. Y mucho de lo que viene pasando en la iglesia que él ve, dice, la vida de ustedes no da fruto, se envidian, se discriminan, quieren ocupar lugares, quieren todos ser maestros, no tienen dominio sobre lo que dicen. Eso hiere, hace daño, provoca rupturas. Y el capítulo 1, porque en el 1 dice todo Santiago y después lo empieza a desagregar. Y en el capítulo 1 dice, todo esto se puede instalar en el corazón y no dejar que la palabra que fue implantada crezca. Y yo creo que es importante de mencionar todas estas situaciones que nos pasan y que nos pueden pasar y que nos han pasado, y recordar, con ayuda de Jeremías, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. Suena feo. El corazón humano es engañoso y perverso. Y no debemos, dice Santiago en toda su carta, subestimar la capacidad de daño que nosotros tenemos si lo que nos guía es esa naturaleza. La semana pasada vimos claramente con Marcelo que una chispa enciende un fuego, que un caballo desbocado sin brida hace mucho daño y que un barco sin timón nos deja a la deriva. Y yo creo que esta contrastación que hace Santiago entre el conocimiento humano y la sabiduría que viene de Dios es importante, porque muchas veces en nuestras vidas nos encontramos a la intemperie, confiando en nosotros mismos, en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, en lo que hemos logrado, en nuestra posición económica, en nuestra humanidad. Y Santiago nos dice, es importante tomar conciencia que sin Cristo somos nada. Tantas veces hemos estado a la deriva y Dios nos sigue dando oportunidades. Y somos necios y somos engañados y caemos en actitudes que nos alejan de Dios.
Entonces es importante reconocer cuando mi actitud y mi comportamiento viene de Dios y cuando estoy dejando a Cristo fuera de la ecuación. Y este examen debe ser permanente, minuto a minuto en nuestras vidas. Esta semana fue bastante compleja en mi trabajo y, contrario a todo lo que Marcos quiso instalar sobre mi persona, en mi trabajo me dicen Diana, por Diana Mondino, la diplomática. Entonces, cuando hay algo que resolver que escala en nivel de violencia, me dice, necesitamos que aparezca Diana. Entonces, aparezco a contestar los mails y estaba bifi. Entonces lo leo, y yo estaba estudiando, Había leído, le digo, Marcelo, qué linda tu exposición, y la chispa que enciende un fuego, y el daño, y el barco sin timón, y el caballo sin brida, y me encontraba en la misma situación. ¿Saben lo que hice? Antes de contestar los mails, leí Santiago 3, 14 a 18. Lo leí, y dije, Dios es paz, es misericordia, es paciencia, es templanza. Contesté, Diana quedó chica. Contesté así, no porque yo haya sacado de mí, sino porque Dios me lo recordó. Pero me lo tuve que enfrentar cuando tuve toda la semana estudiando esto, cuando Marce nos dejó clara, en el minuto que tuve que resolver, tuve que volver a recordarlo. Y ahora ya lo sé de memoria, para que cuando aparezca el conflicto, aparezca la palabra. Por eso es tan importante tomar conciencia de que debemos estar unidos a Dios por medio de su Espíritu. Yo puse de manera intencional y genuina, buscando su sabiduría, que es la que permite que actuemos bien, porque un minuto de distracción y quedamos a la deriva. Yo muchas veces les he contado la historia de el relato de la Ilíada y la Odisea de Ulises, ¿se acuerdan? Ulises y el canto de las sirenas. Homero cuenta en su relato mítico de la mitología griega que él estaba navegando, el capitán del barco estaba navegando con todos sus marineros y de pronto el barco se frena porque los vientos se paran y él queda a la deriva acercándose a la isla de las sirenas. La isla de las sirenas era ir camino a la muerte, porque dice que las sirenas empezaban a cantar, hipnotizando a las personas para atraerlas y tirarlas al mar para devorarlas. Ulises sabía la historia, entonces Ulises dice, voy a poner cera en los oídos de todos mis marineros, y les pone cera y no permite que lo escuchen. Y yo me voy a atar al mástil. Y se ató de tal forma que toda la noche luchó contra el canto de las sirenas que lo hipnotizaban. Dice que escuchaba voces, que escuchaba a su mujer, a su hijo hablándole, y que se quería tirar al mar, pero como estaba atado, no lo pudo hacer. Dice que cuando apareció el canto de las sirenas se desvaneció y él apareció, dice que estaba todo ensangrentado, porque su naturaleza le rogaba tirarse ante el engaño. Era tan cautivante el canto de las sirenas que él quería tirarse incluso sabiendo que iba hacia la muerte. Pero estaba atado a ese mástil. Nuestro mástil es Cristo.
la sabiduría que Dios nos da para vivir esta vida aferrados a Él es pacífica. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque la fuerza de atracción de nuestra naturaleza es enorme. Y ser claros nos ayuda a refugiarnos en el único que tiene poder y que nos va a dar herramientas valiosas para poder sobrevivir y no caer. El conocimiento basado en lo que nosotros podemos hacer nos deja siempre a la deriva. El 1, ya sé que no tengo que hablar del 1, pero voy a hablar del 1, porque el 1:21 dice: quiten de su vida todo lo malo y acepten con humildad, 1:21, nueva traducción viviente, la palabra que Dios les ha sembrado en su corazón porque tiene el poder para salvar su alma. La verdadera sabiduría para Santiago es un regalo que Dios nos hace. Y no está pensando en los conocimientos solamente, en la sofía griega, sino en todo lo que necesitamos para cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. El comentarista que sugieren para estudiar, que la Iglesia sugiere, Nystrom, dice: la sabiduría es un don de Dios que tiene la capacidad para transformarnos. La sabiduría es un don de Dios al que podemos acudir en tiempos de prueba. La sabiduría es una fuente generadora de virtudes que Dios quiere desarrollar en nosotros. Pero no solo tiene que ver con lo que conocemos, sino que va asociada a una firme determinación de vivir conforme a lo que Dios enseña. Dice el Señor en el 3: mi sabiduría es pura, es apartada de toda maldad. Lo que yo tengo que decirles lo va a llevar a la paz, porque la sabiduría de Dios es lo que Dios es, y Dios es paz. Dice: es razonable. Cuando esta palabra del griego es utilizada en Tito, dice es amable. Cuando lo hace en Filipenses, dice es mesurada. Cuando lo hace en 1 Pedro, dice es afable. Mi sabiduría es conciliadora. Les va a ayudar a aprender de los demás y les va a ayudar a estar dispuestos a cooperar cuando un hermano nos muestra un camino mejor. Está llena de misericordia. Eso los va a ayudar a percibir las responsabilidades que tienen frente a los otros. Da buenos resultados. La sabiduría de Dios les va a hacer que ustedes hagan obras de bondad y que todo el mundo las vea. En su vida se van a ver los frutos. Es imparcial. Está libre de dudas, de incertidumbres. Es invariable. Esta semana Valentina me cayó con un libro de este porte. Biología se llama el libro. Así los libros de medicina que eran antes. Y yo le digo: hija, semejante libro, ay sí, tiene esto, tiene lo otro. Semejante libro es un libro de biblioteca. Le digo: lo tenés que comprar, hija. No, más, sale como 200.000 pesos. Bueno, pero si te va a ayudar en todos los años de la carrera, un libro de consulta, lo tenés que comprar. Ay, no entendés nada. Esto, nosotros estudiamos paradigmas más. Nosotros estudiamos teorías que en 10 años están totalmente derrotadas, porque la ciencia avanza. Gracias, Dios mío, porque ni en tu fidelidad ni en tu palabra hay sombra de variación. Gracias, Dios mío, porque podemos confiar eternamente en lo que vos nos decís, que es lo mejor para nuestra vida. Gracias, Dios mío, porque en nuestra biblioteca y en nuestro corazón tenemos un lugar seguro. Tenemos esa sabiduría que Dios nos implantó y que nosotros podemos hacer crecer. ¿Eso ven los demás cuando nos miran a nosotros? Somos amables, imparciales, misericordiosos, sinceros, conciliadores, justos. Dice
el comentarista Nystrom dice, la carta de Santiago es una carta práctica. Y dice, y debemos, miren lo que dice, que me pareció choqueante, debemos castrar, debemos abstenernos, dice, de castrar, la practicidad de la carta con interpretaciones académicas. Debemos permitir que lo que dice Santiago nos haga sentir incómodos. Y entonces Santiago nos enfrenta a lo que nosotros somos permanentemente y nos dice con claridad, si hay discordia, si hay confusión, si hay rivalidad, si hay rumores, si hay desprecio, si hay contiendas, si hay desorden, nada de eso viene de Dios. ¿Hay algo de eso en mi corazón? Sus corazones, dice la palabra, deben estar libres de ira, de contienda, de maldad, para que ese lugar sea ocupado por la humildad para escuchar y recibir lo que Dios tiene para decirnos. Probablemente eso sea un camino, pero hacia allá vamos, hacia parecernos cada vez más a lo que es Cristo. Tenemos su Espíritu, lo tenemos a Él, podemos llegar a su estatura. Uno de los comentarios, me pareció muy linda la figura, dice, este mensaje ha sido implantado, una planta que echa raíces en el corazón, pero necesita ser cuidada, necesita ser regada para que seamos hombres y mujeres vivos espiritualmente, para que nuestra fe sea viva, como nos decía Erika. La palabra requiere ser aplicada, puesta en práctica. Dice, no se limiten a escuchar, porque eso los engaña. La sabiduría que viene de Dios nos prepara para hacer el bien, para aplicarla en nuestra vida. Escuchaba una pastora, que no me acuerdo el nombre, centroamericana, y decía, para esto nosotros tenemos que estar dispuestos a ser transformados. Esa sabiduría tiene la capacidad de transformarnos. ¿Estamos dispuestos? Y dice, porque decía gráficamente, nosotros nos enfrentamos a la palabra, a lo que Dios es, y tenemos tres actitudes. Una, actuamos como en la levadura. Otra, actuamos como si fuéramos al súper. Y otro, actuamos como si jugáramos un partido de básquet. No es que esté delirando. Ahora les digo. Dice, actuamos como la levadura porque venimos, escuchamos y solo engordamos. Se limitan a escuchar la predicación del Evangelio y nos vamos de acá como si nada hubiera sucedido. Engordamos, nos llenamos y lo guardamos para nosotros como un tesoro. O actuamos como cuando vamos al súper. Voy a la góndola, saco lo que me gusta, saco un poco de misericordia, saco un poco de paz, y lo otro ni lo veo ni lo quiero. O si no, jugamos al básquet. Nunca jugué al básquet, pero picar la pelota y pasársela a otro. Y yo decía, esto de la lengua, qué temón. Mira qué bien que nos dice Marce que esto puede provocar. Se lo voy a comentar a Samu, porque él lo necesita. Pico la pelota y se la paso al otro. Santiago dice, la palabra es para ponerla en práctica y nos regala, también en el 1, una figura importante para entender el libro de Santiago, el espejo. Dice, el que oye la palabra, el 1, 23, 24, pero no hace lo que ella dice, es como el hombre que mira su rostro en el espejo y después se olvida y se va. Los espejos en el primer siglo eran placas de metal que eran pulidas permanentemente y puestas sobre la mesa. Entonces, para mirarse uno tenía que ir así, mirar y veía un reflejo difuso de sí mismo. Les leo un comentario que me encantó que dice textualmente esto.
La persona que se mira en el espejo para ver su propia imagen y rápidamente se olvida, es como la persona que escucha la palabra de Dios, pero no responde. Ve su reflejo en el espejo, rápidamente se ajusta su apariencia exterior y se va. Escucha la predicación, hace algunos ajustes y prosigue su camino. Pero el Evangelio no alcanza a penetrar su corazón y no llega a cambiar esa disposición interna de ese hombre. José mencionó el versículo que me costó más a mí explicar en la escuelita dominical. La palabra es una espada de 2 filos que penetra hasta el corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios si nos confrontamos frente a ella. Parece que la carta de Santiago me dice, pero esto está lleno de red flags, de banderas rojas, de advertencias, de preocupaciones. Yo pienso que a veces nos confundimos en el tono de las cartas. Esto es una apreciación personal, porque como no tenemos a la voz audible de Santiago, pero sí tenemos, si estudiamos la exégesis, si vamos a palabra por palabra lo que Santiago dice, en varios de los capítulos le habla a sus hermanos amados, amorosamente. Y yo creo que esta es una reflexión que Santiago nos hace amorosamente desde un hombre que, habiendo convivido con Jesucristo en un vínculo filial, muchas veces dudó de él. Hasta que el Señor se le hace presente y lo transforma. Santiago era muy importante en la iglesia. Era un líder. Santiago participó de lugares históricos para la vida del cristianismo. Creo que él está luchando discursivamente en su carta para que nosotros podamos reconocer a Cristo y que podamos reconocer lo que nos falta. Por eso pone sobre la mesa todas las preocupaciones que él tiene y nos invita a pasar un tiempo de reflexión frente a ese espejo. Para que todo salga a la luz, para acercarme a la Escritura y para que la sabiduría de Dios expresada a través de su situación exponga la mía. Creo que no es bueno evadir esa confrontación. Y a los hermanos de la iglesia de Jerusalén y a todos los que escuchaban esto, dice, practiquen la fe que profesan para que la imagen de Cristo sea lo visible. No discriminen, no busquen lugares de privilegio, no hablen mal de los otros, no rumoreen, no enseñen con aspiraciones pecaminosas, cuiden su lengua, cuiden sus actos, sean llenos de mi sabiduría, que es la que busca la paz, que es la que es inmutable, que es la que es conciliadora, que es la que es misericordiosa. Pídanme, no duden, yo les voy a dar. ¿Cuál es la reflexión que nosotros tenemos para Villa Centenario? No dejemos pasar la oportunidad para que esta palabra nos interpele y nos enseñe. Que no sea una lectura fugaz, ni masticada por otros. Que seamos capaces de enfrentarnos personalmente ante la palabra. Porque yo les digo a los chicos siempre, no estudien de resúmenes. No estudien de lo que el otro hizo. Vayan a los libros. ¡Qué antigüedad! No hay libros más. Bueno, vayan a la fuente primaria. Tengan contacto directo con lo que el otro les quiere decir. Y los logré comenzar. Ahora veo en el escritorio libros.
Y yo feliz, los logré convencer porque les digo, ¿sabes qué, Nico? Este enfrentamiento que vos tenés ante el libro te puede salvar un examen. Lo mismo digo cuando la iglesia nos invita a leer un libro. Tengamos esa actitud de buscar personalmente lo que Dios nos quiere decir, porque Dios nos habla individualmente. Yo puedo transmitir lo que, y con todo el amor del mundo, esperando que sea lo que el Espíritu dio, pero miles de cosas han sido transformadas en mí, que no las puedo transmitir. Eso pasa cuando nos enfrentamos personalmente a la sabiduría de Dios. Dice, ese es el lugar donde empezamos a disfrutar de lo que Dios nos da. Y ese es el lugar donde vamos a salir efectivamente transformados. Yo me pregunto, ¿Centenario es una iglesia que ama? Sí. ¿Centenario es una iglesia misericordiosa? Sí. ¿Centenario es una iglesia que no discrimina? No lo he visto nunca. ¿Centenario es una iglesia que hace excepción de personas? No lo he percibido nunca. ¿Oramos? Tenemos personas tremendas en oración. ¿Enseñamos la palabra? Sí, la enseñamos. Cada uno de los que nos toca hacer una reflexión, ponemos todo, nos rendimos ante Dios para que Él sea el que hable, lo hacemos. ¿Hay espacios para reflexionar abiertos? Sí. Tenemos tantas cosas valiosas que Dios nos ha dado y que se están desarrollando en nosotros. Santiago nos da otra oportunidad de preguntarnos qué nos falta, qué podemos mejorar, en qué creemos que tenemos que madurar como miembros y como comunidad. Lo podemos hacer mejor siempre, hasta que el Señor venga. Y ahí me dice, mami, habla como Santiago, decí claro, ¿qué nos falta? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Qué ves vos? Tranquila, Valentina. Santiago quiere que nosotros reflexionemos individualmente. Y quiere transformarnos individualmente y también comunitariamente. Entonces tenemos la oportunidad de habilitar espacios de diálogo. Nuestros líderes pueden habilitar espacios de diálogo para pensar qué nos falta, qué podemos hacer mejor. Hay rumores, hay chismes, hay falta de compromiso. No, ¿qué nos falta? ¿Qué podemos mejorar? No soy yo la indicada para decir qué nos falta, pero sí soy yo la indicada para decir que Santiago nos está dando esta oportunidad de preguntarnos como personas y como iglesia qué nos falta. ¿Cómo? Reconociendo quiénes somos, reconociendo esa naturaleza, ese conocimiento humano, esa humanidad que es perversa, mirándonos al espejo y pidiéndoles a Dios, con sinceridad, con intención y sin duda, que Él nos llene de sabiduría, pidiendo que Él sea el que transforme nuestra mente para que seamos capaces de pensar y de actuar como Cristo. Aceptemos esa invitación de Santiago y miremos qué nos falta a la luz de su palabra para que Dios, por medio de su Espíritu, nos dé. Dice que está dispuesto a darnos todo lo que Él es sin limitación y sin reproche alguno, para que podamos vivir una vida honesta, humilde y plagada de buenas obras. Permanecer en la presencia del Señor es la clave, aferrados a ese mástil que es su amor, que son sus enseñanzas, que es su sabiduría, poniendo
en práctica lo que Él nos da como único camino, todo lo demás nos lleva a la deriva. Y no subestimemos la importancia de esto, porque somos seres libres y permanentemente estamos tomando decisiones. Permanentemente, desde que nos levantamos, estamos decidiendo, hago esto o lo otro, decido acá, voy allá, voy acá, le digo tal cosa, no le digo, voy permanentemente. Estamos haciendo elecciones. Aferrémonos a Cristo y pidamos a Dios su sabiduría en todos los aspectos de nuestra vida, para lo que nos parece pequeño, para lo que nos parece trivial, para lo que nos parece importante, para lo que nos parece cotidiano. A veces pensamos, no le voy a molestar a Dios preguntándole esto, es una cosa tonta. No. Dios está dispuesto a cubrir todos los aspectos de nuestras vidas. Que ese Dios que ha acampado en nuestras vidas nos transforme. ¿Lo vamos a dejar que nos transforme? Que el Señor nos bendiga.